Bienvenidos a un lugar donde los enigmas y las sombras se entrelazan en una danza misteriosa. Estamos listos para sumergirnos en lo desconocido y caminar en un viaje en busca de teorías y posibles respuestas. Acompáñenos mientras exploramos historias que desafían la lógica, eventos inexplicables que han quedado grabados en el tiempo y encuentros que hacen que nos emocionemos. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Hoy, el déjà vu. Hola a todos los que nos escuchan. Nuestros nombres son Mateo y Andrés y estamos aquí nuevamente en un episodio de Enigmas Soterrados. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial y que de alguna manera a muchos nos ha ocurrido. Son los denominados déjà vu. Quien no ha vivido esa situación o esa sensación de estar viviendo algo que al parecer ya ha ocurrido con anterioridad. Es algo extraño no saber si lo que estamos viviendo realmente ya sucedió o simplemente es nuestro cerebro. Es por eso que hoy vamos a tratar de meternos en este tema y explorar un poco las teorías que existen a partir de lo que son los déjà vu. Bienvenidos. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Bienvenidos, Andrés, gracias por la presentación. Efectivamente, hoy vamos a hablar de eso, de déjà vus. Para empezar, les vamos a dar un concepto científico de lo que pudimos analizar y estudiar sobre los déjà vus. La ciencia nos dice que es un fenómeno que sucede en nuestro sistema de memoria, en la cual parte de nuestros recuerdos que son alojados en nuestra memoria a largo plazo, en el momento que vivimos esta experiencia sensorial, esos recuerdos se van directamente a la memoria de largo plazo y no la de corto plazo, por lo que nuestros sentidos nos engañan y nos hacen parecer que estamos viviendo algo que ya hemos vivido, pero en realidad es algo que está sucediendo en el momento y nos está alojando bien en nuestra memoria. Es como una falla en nuestro hardware. Eso dice la ciencia, pero también existen casos referentes a personas con enfermedades, en este caso epilepsia, a las personas que les da epilepsia, cuando ellos tienen convulsiones, después de la convulsión y durante la convulsión, ellos siempre tienen esa sensación de déjà vu, pero realmente la ciencia no ha podido explicar por qué esto le sucede a más del 60% de la población humana en momentos aleatorios, qué otros factores puedan incidir en sentir esto. Adicional a esto, existen 4 tipos de déjà vu, o bueno, 3 en su perspectiva. Déjà vu viene de un término francés que significa ya visto, que a su vez existe otro tipo de déjà vu que es déjà vu, ya experimentado, déjà senti, ya pensado y déjà visité, ya he visitado. Estos son los 4 tipos de déjà vu y pues siempre los asociamos con déjà vu a todos los otros 3 mencionados anteriormente. Aparte de lo que acabamos de hablar, vale la pena resaltar que existe también un opuesto al déjà vu. En este caso estamos hablando del Hammaizbu. En este lo que pasa es que hay momentos donde la persona asegura perder un recuerdo específico de algo que se supone que ya reconocía. Un ejemplo de esto y llevándolo a digamos, una situación extrema es, puedes llegar a conocer el significado de la palabra pelota y usarla normalmente en tu vida, pero un día simplemente ves esa palabra escrita en un libro y se te olvida por unos segundos qué quiere decir. Eso me ha pasado, a mí me ha pasado, sí. Yo no lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho, había escuchado un fenómeno parecido, de pronto creo que es lo mismo, es cuando queremos, que no sabemos el nombre de una película, un libro, o quizá una palabra en otro idioma que ya no la sabíamos al derecho y llega un momento en una conversación que queremos decir eso y decimos lo tenemos en la punta de la lengua. Ese es el fenómeno. Así es como yo conocí ese fenómeno. Creo que es similar a lo que acabas de explicar. Sí, justamente se me venía a la mente el tema de lo tengo en la punta de la lengua porque sí es algo que suele suceder, pero como que uno no le presta mucha atención y pues es curioso que tenga un nombre y sea justamente lo contrario al déjà vu. Ahora, por otro lado, bueno, vamos a
hablar un poco de el otro significado que tienen los déjà vus, que va más allá de esta explicación científica, quizá paranormal, pseudociencia o, bueno, coloquialmente lo que la gente nos dice sobre los déjà vus. Qué interesante tocar este tema y es que aquí nos gusta hablar de conspiraciones, de cosas que de pronto están fuera de nuestro alcance y ese es un tema que se presta mucho para esto. Por ejemplo, se suele mencionar mucho el tema de conexiones con otros universos, vidas pasadas o muchos de estos temas que son extraños y que de alguna manera nos gusta intentar identificar el origen. Cuando hablamos de déjà vu, también podemos referirnos a este término desde un tema alejado de lo científico. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los universos paralelos. Se suele decir que una vivencia que esté sucediendo a un yo de otro universo es lo que estamos viviendo a través de un déjà vu. También se puede decir que los déjà vu son recuerdos que vienen de otras vidas y de las que evidentemente no tenemos recuerdos, pero estos llegan o buscan la manera de llegar a nosotros por esas conexiones que existen desde lo etéreo. Y por eso llegamos nosotros a tener esos recuerdos. Entonces, de alguna manera, creemos que estamos reviviendo alguna imagen que no sabemos de dónde es, pero según la creencia de personas alejadas a la ciencia o según otros relatos, mejor, se puede decir que esa es la explicación. Y es que son imágenes que vienen de otras vidas o de otros universos de nosotros mismos, pero presentes en otros cuerpos. Qué bueno que mencionas lo de otras vidas de universos paralelos. En la investigación que yo estuve haciendo, lo de universos paralelos no está tan alejado de la ciencia, porque según la física cuántica, es posible que los déjà vu sean recuerdos de nosotros mismos en otros universos. Digamos que esto está teóricamente, no se ha todavía comprobado, pero sí es una posibilidad de que hayan más universos y pues quizá cuando vivimos esta sensación, porque eso es más como una sensación que experimentamos, que tú dices: "Ey, yo siento que ya estaba aquí, que ya vivió esto", o que quizá ya sabes qué va a pasar más adelante. La ciencia dice, pues la física cuántica exactamente dice que puede ser otros universos, algo que estamos viendo, vivimos ya en otro universo. No sé tú qué piensas de quizá el tema de otros, de un multiverso. A mí me gusta mucho ese tema y yo soy de las personas que cree que de alguna manera esto puede llegar a existir, el tema del multiverso. Y me gustaría mencionar algunos ejemplos de lo que hemos visto en películas. Un ejemplo muy claro de una película lanzada en el 2022 es Todo en todas partes. Esta película explora el multiverso de una manera muy alocada y, digamos, de una forma bastante llamativa y nos puede mostrar esos atisbos de un yo en presente en otro universo. Otro ejemplo, Esas facetas, perdona. exactamente, tranquilo. Otro ejemplo que también me gusta mencionar, Doctor Strange 2, en el multiverso de la locura. Me gusta de alguna manera cómo se habla del tema del multiverso a través de los sueños y se dice que cada sueño que tenemos es un vistazo a otro universo. A veces eso que dices de, por ejemplo, la película Todo en todas partes, yo siento que si eso llegara a ser posible, es cuando decimos, cuando nosotros hacemos algo y decimos: "Ah, si yo hubiera hecho algo diferente", quizá es posible que en ese otro universo, como en la película, estemos haciendo algo totalmente diferente y eso se debe a las decisiones que tomamos. Entonces yo siento que este tema es bastante controversial, pero me parece que es digno de analizar porque hay factores y hay muchas historias. Yo he escuchado historias de gente que se ha despertado y de un accidente, de un coma, y que dicen que ellos ya, que prácticamente están en la vida que ellos tenían. Tienen otros recuerdos muy distintos. Entonces sí siento que aún no podemos explicar muchas cosas, pero puede ser que los déjà vus estén conectados con universos paralelos. Sí, me gusta digamos, esta teoría, bastante interesante y por qué no creer que de pronto sea cierto. Como todo en este mundo del misterio,
pues siempre hay enigmas, siempre hay cosas que no sabemos qué es. Y me parece que esta es un buen significado a ese tema de los déjà vus. No sé qué piensen los oyentes, los que nos estén escuchando sobre estas teorías de universos paralelos, de multiversos. Creo que, si no sé, podrían pensar ahorita en el momento en que escuchen esto, el día, lo que sea, noche, día, tarde, que, ¿qué se imaginarían haciendo si hubieran tomado otra decisión? Quiero que lo piensen. A propósito de esto, pues aprovechemos las redes y me gustaría que nos dejaran un comentario, ya sea en nuestras redes sociales donde aparecemos como Enigmas Soterrados o aquí mismo en los comentarios de la plataforma donde nos estén escuchando. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Bueno, ya tocamos bastante el tema pues, de universos paralelos. Creo que por lo menos a muchos los ponemos a pensar. En mi caso, yo siento que es posible que sí existan otros universos. Y bueno, eso es para otro capítulo, pero podríamos ahí mencionar el tema también del efecto Mandela, que es como tener otros recuerdos de cosas que hoy en día la gente la recuerda de una forma y tú de otra, pero puede ser también que esté muy con el tema del déjà vu. Y ahora vamos a mencionarles un poco el tema de las vidas pasadas. Es diferente un universo paralelo a una vida pasada. Una vida pasada ya toca un poco más el tema espiritual, de haber reencarnado, de haber, pues sí, tenido otro tipo de vidas. Y cuando tenemos estos déjà vus, es más la emoción, no de sentir que ya hemos vivido algo, sino de sentir que hemos estado viviendo la misma emoción en una circunstancia muy similar. Qué interesante. Yo creo que de alguna manera o en algún momento todos hemos llegado a percibir algo y no podemos llegar a comprender por qué llegamos a sentir cierta sensación en determinado momento y por qué no, esta podría ser una respuesta a esto. Los déjà vus de alguna manera nos podrían dar esa ventana a la explicación de lo que nos pasa, incluso nuestros miedos. Muchas veces podemos tener un miedo inexplicable y por qué no podría ser una vida pasada la que se esté dando pues nos esté dando este llamado, nos esté mostrando. Quizá un trauma. Exactamente. Esa es una creencia y es que se cree que de pronto los traumas vengan de ahí, de vidas pasadas. O las fobias. A veces como hay mucha gente que no, quizá vivió vidas normales y llegan a un punto en que les muestran, no sé, X tipo de imágenes o viven X cosa y le tienen fobia a eso, pero no hay como un origen, una explicación que digan, sí, es que quizá de niño le pasó esta situación, sino todavía no se sabe con exactitud qué pudo haber sucedido. Y una teoría es que sea algo de una vida pasada, que tengamos ahí quizá ese fenómeno de algo que sí vivimos y nos hizo tenerle miedo a X situación. Por ejemplo, la sangre, en mi caso, yo sí le tengo fobia a la sangre, yo no puedo ver mucha sangre. Yo le tengo, sí, prácticamente le tengo pavor. Y a veces siento que hay mucha gente que le tiene miedo a otras cosas, al agua, pues al agua de, sí, morir ahogado, quizá. Entonces de pronto vivieron algo con respecto a eso que les hace ya naturalmente tener miedo a estar en una piscina muy honda, en el mar, Sí. o cosas así. Sí, claro, es bastante interesante y por qué no creer que esto es cierto. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Ahora quisiera hablar un poco de, digamos, algunos temas o datos sobre los déjà vus. Y es que, por ejemplo, complementando algo que decías anteriormente, cerca del 60 y 70% de personas se dice que ha experimentado este fenómeno. En ese momento, alguien puede estar sufriendo o sintiendo algo que cree que ya vivió. Mientras nos escucha. Exactamente. También se dice que en las personas más jóvenes es más propenso que ocurran los déjà vus. A medida que envejecemos, estas experiencias pueden empezar a volverse menos frecuentes. También se dice que el déjà vu está asociado a fatiga y estrés, como muchos de los temas que vienen reflejados en lo paranormal. Siempre se suele decir esto. De pronto es que estás cansado, de pronto es que estás con mucho estrés. Y pues el déjà vu no es la excepción a esto. La epilepsia, que ya lo habíamos mencionado, estos pacientes suelen tener como esa sensación
más común que el otro tipo de personas pues, que no sufren de esta enfermedad. Sí. También se dice a propósito de enfermedades, y es que si alguien reporta tener muchos déjà vus muy seguido, ya puede ser algo de preocupación y si hay que referirse al doctor porque no es muy común que esto suceda. Qué bueno que mencionas eso porque ahora pues vamos a entrar en otro tema subtema sobre esto que estamos hablando y es experiencias personales que tengamos. Y ahorita que tocaste ese punto, hace poco estaba hablando con un primo y él lleva diciéndome, si no yo creo que unas 4 veces este mes, solo estamos grabando en el mes de agosto, que ha sentido esa sensación. Y yo le dije así, debe ser que usted está cansado, de pronto sí, el estrés y eso, pero entonces ahí fue cuando me dijo, es que ya me ha pasado varias veces este mes. Y entonces ahí, ya que mencionas eso, me dejas también como pensando, ¿qué podrá hacer? Qué asustador debe ser en cierta medida uno empezar a tener esos atisbos de algo que uno no sabe si ocurrió o no, y es muy normal de pronto llevarlo hacia lo paranormal. También hay algo importante en cuanto a los déjà vu también, y es que como son situaciones subjetivas que no pueden ser provocadas, entonces es muy complicado llegar a estudiarlos. Sí, es cierto, el tema de los déjà vus aún pues es algo desconocido para la ciencia, por lo que les mencionábamos al inicio, de que es un fenómeno que sucede a personas aleatoriamente. No hay como una variable que digas es cuando bebes alcohol, es cuando comes tal cosa, o es cuando estás bajo cierta circunstancia. No, porque como le ha sucedido a tantas personas en el mundo, entonces hay múltiples variables que no se han podido cuantificar del hecho de por qué nos pueden suceder. Y es por eso que le damos un visto al tema que no podemos explicar tan bien por la ciencia, que es el tema de universos paralelos, de que tiene que ver con nuestras vidas pasadas. Ahí también dicen que puede ser un mensaje, quizás un mensaje, una lección que no hemos aprendido de una vida pasada. Y cuando nos sucede esto, más que la emoción que nos está pasando o lo que estamos sintiendo, es ver el panorama de nuestra vida en ese momento. Y nos sucedió eso porque es un mensaje ya para nosotros mismos de otras vidas. Entonces eso tiene una interpretación con el tema espiritual, pero pues me parece que también tiene un punto bastante, o sea, un punto bastante real sobre la situación, ya que es posible que sí pues tenga que ver con las vidas pasadas y sean mensajes que nos mandamos de otras vidas en el pasado. ¿Recuerdas la última vez que te pasó? A mí, por ejemplo, según recuerdo, me pasó la semana pasada y fue algo muy sencillo y es que suele ocurrir así, que es en situaciones muy cotidianas. En mi caso, me estaba poniendo los zapatos y sentí como que ya me los había puesto justamente en ese lugar, los mismos zapatos que me estaba poniendo en el mismo lugar, mismo instante, todo era igual. Tenía el recuerdo de que estaba viviendo justamente eso. ¿Te pasó alguna vez o recuerdas lo último que te pasó, mejor dicho? La última vez que me pasó un déjà vu, yo creo que fue, sí, más o menos a inicios de este año en un viaje. Estaba tomando un avión y sentí, pero no sé, o sea, sentí la sensación de haber pasado por la misma situación, de saber, o sea, como en qué asiento iba a estar ya. Sentí, sí, por lo general los déjà vu no duran mucho, suelen ser emociones de unos cuantos segundos, pero máximo un minuto, pero sí creo que fue muy largo o no sé, ese día quizá viví varios episodios durante pues este momento del viaje. Y me ha pasado varias veces, antes también en el trabajo, creo que me pasó varias veces cuando sentía que ya había hecho una tarea o me llegaba así algún pendiente y yo ya, sí, ya sabía que me iba a llegar y sí, y es como, uy, yo creo que uno se queda pensando, uy, esto ya lo he vivido, ya sí, no queda como
es una sensación extraña. Creo que la palabra para esa emoción es déjà vu. No es como decir otra cosa, sino el déjà vu. Pero ya fue bastante tiempito. O sea, yo llegaría a pensar o llegaba a pensar que esto llegaba a ocurrir un poco más seguido. Como mencioné, en mi caso fue la semana pasada la última vez que me sucedió. Pero, pero creo que sí, de alguna manera todos lo hemos sentido y pues debido a la autoridad de esto, pues no hay una forma de decir, voy a estar preparado porque hoy me voy a tener un déjà vu. Sí, yo quiero aquí que todos los que nos estén escuchando se pregunten si alguna vez han tenido un déjà vu, ¿sí? ¿Alguna vez han tenido un déjà vu? Nos cuenten quizá su historia, nos la comenten, nos escriban un email, un mensaje. Quizá la podamos mencionar en otro próximo episodio sobre este tema que da para hablar de mucho más. Y pues yo espero que a los que nos escuchen, si no han vivido un déjà vu, lo vivan en algún momento. Y si están viviendo pues esto con mucha frecuencia, sí sería importante que investigaran un poco más del tema. También nos gustaría hacer una pequeña recomendación para todos los que les gusta este tema del déjà vu. Y son dos películas. ¿Por qué no irnos hacia el cine para ejemplificar un poco lo que estamos hablando? Uno es justamente una película llamada igual a nuestro tema y es Déjà Vu del 2006, protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Tony Scott, donde se explora la posibilidad de usar tecnología para viajar en el tiempo. También existe El Origen, que es una de las películas más reconocidas de la historia actual del cine, dirigida por Christopher Nolan. En esta película se sumerge en la idea de los sueños y la realidad, explorando conceptos como la manipulación en el tiempo y las percepciones. Esta película imperdible que yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí presentes la hemos visto. No olviden por favor seguirnos, comentarnos en nuestras redes sociales. También nos pueden dejar un comentario, un me gusta en la plataforma en la que nos estén escuchando, una calificación. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos acompañaron. Aquí estamos una nueva edición y esperamos oírnos pronto. Muchas gracias a todos. Esto es Enigma Soterrado. Aquí hablamos de temas que nos gustan, que nos apasionan, o de los que simplemente tenemos dudas. No tomes nada como cierto ni como mentira. Simplemente saca tus conclusiones y haz parte de Enigmas Soterrados. Recuerden oírnos 2 veces para sentir ese déjà vu.